Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy el doctor Julio Núñez de Diabetes Saltillo, desde Saltillo. Vamos a platicar. Espero que se conecte gente. Vamos a ver. Vamos a hacer pruebas de audio, como siempre. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hace unos segundos. Falta luz. ¿Cómo están? Buenas tardes. El doctor Julio Núñez. Vamos a hablar de factores de riesgo. Vamos a hablar de factores de riesgo para tener diabetes. Buenas tardes, ¿de dónde nos escuchan? Probablemente tú que estás viendo el video, que me estás escuchando, ya tienes diabetes, pero te interesará saber cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes. Es cierto que existen factores de riesgo, algunos modificables, otros no modificables, más sin embargo, no necesariamente el tenerlos te pueden desarrollar diabetes, o el no tenerlos no quiere decir que no puedas desarrollar diabetes, pero se han encontrado ciertos detalles, ciertas condiciones que aumentan la posibilidad de padecer diabetes, y es de lo que vamos a hablar hoy un poco. Ayúdenme compartiendo la transmisión en vivo, y las preguntas son abiertas. En cualquier momento me pueden hacer preguntas del tema o preguntas relacionadas a la salud, de cualquier otro tema, no importa que no sea el tema que estamos tratando. Y como siempre, de ahí nos ganchamos y seguimos platicando acerca de los temas. Espero que se escuchen muy bien, que en Instagram me puedan ver ahora sí. En ocasiones tenemos problemas con Instagram, pero vamos a seguir esforzándonos por tener transmisiones en Instagram también. En Facebook ya tenemos una comunidad grande. Gracias a todos los que me siguen y a los que comentan y a los que participan, porque de esa manera tenemos más nutrido nuestro grupo. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo que puedes controlar, o más bien que puedes tú influir en ellos. Y por ejemplo, uno de ellos es el sobrepeso. Sobrepeso o obesidad está presente en la mayoría de los casos de diabetes, ¿sí? Hasta un 80% de pacientes con diabetes tipo 2 específicamente pueden tener asociado sobrepeso u obesidad, y es bien importante. Entonces, con el solo hecho de tener un peso por arriba del 20% de tu peso ideal, o sea, ni siquiera tienes que ser demasiado pesado, demasiado obeso para tener un factor de riesgo. Supongamos con que estés excedido alrededor de 10 kilos de tu peso ideal, es un factor de riesgo demasiado importante para la aparición de diabetes. Ni siquiera tiene que ser una persona con una obesidad muy grande para tener un factor de riesgo. Y esto es modificable, ¿verdad? Si tú no tienes diabetes y quieres prevenir diabetes, lo ideal es tener lo más cercano a tu peso ideal. Estamos hablando que el riesgo mayor empieza a partir del 20% del exceso. Entonces, entre más cercano estés a tu peso ideal, menos posibilidades tienes, al menos por obesidad, de desarrollar diabetes. ¿Sabían ustedes? Mira, ya tengo algunos comentarios en Facebook. Vamos a ver si los podemos abrir. Dice José Roberto: no logro bajar de 321 la glucosa y peso cerca de 80 kilos. Saludos de Puebla. Ok, José. No logras bajar de 321, hay que buscar la causa. Hemos visto muchos pacientes, he visto yo bastantes pacientes con diabetes tipo 2, en la condición en la que tú me refieres, que no han logrado bajar, la glucosa. Por ejemplo, en tu caso, arriba de 300.
es sin duda un problema importante y se tiene que checar. Honestamente, no he encontrado yo un paciente que no hemos logrado modificarle sus niveles de glucosa, y yo creo que tú estás en ese rango y es importante checarlo. Gabriela Lozano, buenas tardes, buenas tardes. Marta Patricia, buenas tardes, saludos, felicidades a ti también. Y Susana dice, buenas tardes, soy de Santiago, quisiera saber, Santiago, será Santiago de Chile. Quisiera saber por qué las personas adelgazan mucho. Yo estoy con metformina y me inyecto 30 en la noche, supongo que 30 unidades de insulina. Susana, el paciente con diabetes que empieza a adelgazar sin motivo, hay que tener presente esto. Y si tú no estás cuidando la alimentación y no estás haciendo ejercicio, no estás en un plan de pérdida de peso y empiezas a perder peso y no tienes una explicación lógica de qué es lo que está pasando, pues la mayoría de las veces se trata de que tu cuerpo está descompensado. Nuestro cuerpo utiliza como energía básica la glucosa, y al no poder utilizar la glucosa como energía, el azúcar se mantiene alta en sangre y no entra a las células a trabajar. Las células, para no tener un problema mayor, vamos a cambiar las conexiones para que no interfieran. Al no tener un problema, al no tener glucosa la célula, y para no sufrir de la falta de energía, empieza a utilizar energía de reserva, y la energía de reserva viene de la grasa, y echa a andar un mecanismo de producción de energía a partir de la grasa, y es cuando las personas con diabetes que tienen un poquito de descontrol o mucho descontrol empiezan a perder peso sin explicación, y también lo asocian mucho al uso de metformina, pero metformina no ha demostrado que baje de peso. Ahí hay un error, hay una falsa creencia de que la metformina te va a bajar el peso, y no es así. Hago un pequeño paréntesis para pedirles de favor dos cosas. Una, compartan el video, inviten a gente que crean que les interese el tema. Y dos, vamos a estar este fin de semana en Piedras Negras, el sábado 9 en Piedras Negras. Y el próximo fin de semana es Azueto, pero el 23 vamos a estar en Monclova. Entonces, este sábado 9, vamos a estar en Piedras Negras. Me quedan unos 5 lugares. Si estás interesado en checar tu salud, tu diabetes, tu hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos y demás, con mucho gusto tenemos espacio para ti, para un familiar o para un amigo. Por favor, transmite la información para que alguien que la necesite en este momento le sea de utilidad. Entonces, Susana, espero que te haya servido la información. Es la probable causa de pérdida de peso. Dice José, estoy tomando glibenclamida, metformina o cosas así. Ojalá pudiera, por menos en la Ciudad de México, dar consulta. Híjole, me han pedido consulta en varias partes del país, y créeme que nada me haría más feliz que estar dando consulta en varias partes. Me es muy difícil. Espero en un futuro poder hacer algo dentro de eso, como tipo gira. José Roberto, pues obviamente los dos medicamentos que estás utilizando no son los ideales para ti. Tienes un abanico de opciones de terapéutica bastante amplios que probablemente se estén desperdiciando en tu caso, y yo creo que la solución es más sencilla de lo que tú crees. No te asustes, seguramente lo que necesitas es el cambio de médico, que tenga una perspectiva un poquito diferente y te pueda ayudar. Yo creo que tiene muchas posibilidades tu caso de salir avante, de estar bien. Dice Edith, mi mamá es diabética, ella se pone 10 unidades de insulina tresiva y toma Glimetal, media en la mañana y media en la tarde, pero últimamente se marea mucho y ve muy borroso y se debilita mucho. Espero me pueda dar respuesta. Saludos Edith. Hay que ver la causa. Siempre yo a mis pacientes les pregunto, por favor, si me pueden escribir y decirme si se escucha bien y si se ve bien el video en Facebook, porque veo como que se pausa.
La mayoría de las veces cuando tenemos síntomas como visión borrosa o sensaciones de mareos y demás, yo siempre les pido dos cosas. Chécate la glucosa en ese momento y chécate la presión en ese momento. Si glucosa y presión arterial están normales, no podemos echarle la culpa a estas dos cosas de cómo te sientes. Y la persona con diabetes muchas veces está casado con la idea de que todo lo que le sucede es culpa de la diabetes y puede tener muchísimas otras causas u otras enfermedades que le provoquen molestias, ¿sí? Entonces aquí, por el tipo de medicamento, pudiera ella tener eh, la glucosa elevada. Acuérdense, cuando la glucosa se eleva mucho, tenemos una parte en el ojo que se llama cristalino. El cristalino debe a su nombre a eso, que es transparente. La glucosa, cuando sube mucho, esa glucosa entra al cristalino, que son células vivas que requieren glucosa, pero al haber mucha glucosa circulando en sangre, esa glucosa se aloja en el cristalino y lo opaca, lo empaña y nos provoca una visión borrosa o alterada. Sandra, saludos a Monclova, muchas gracias, se escucha bien. Saludos, Doc, saludos a mi sobrinita preciosa, Samantha. José Roberto dice, hacer régimen alimenticio con ello me puedo mejorar. Puedes mejorar, probablemente puedas mejorar, pero cuando la glucosa superan los 300 constantemente, ya hay varias situaciones muy complejas dentro de tu cuerpo que te van a dificultar el control. Muy difícilmente lo puedes lograr solo con alimentación. Son glucosas demasiado elevadas que requieren medicación e inclusive alguna de las soluciones inmediatas o a corto tiempo podría ser el uso de insulina para lograr estabilizar rápido y después seguir utilizando métodos orales o pastillas tomadas. Pero sin embargo hay un montón de cosas que se pueden hacer. Habría que ver laboratorios, habría que ver algunas situaciones para ver qué posibilidades tienes de tratamiento. José Roberto dice, Alma, siempre lo escucho, lo sigo, gracias por compartir. Gracias, Alma. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos escriben? Es increíble cómo hay gente de muy lejos que se conecta a platicar con nosotros. Dice, muchas gracias por su información. Muchas gracias a ustedes por participar. Compartan el video para que le llegue a más personas. Bueno, hablando de los factores de riesgo, ¿sabías que fumar es un factor de riesgo para diabetes? No la sabían, ¿verdad? Entonces, fumar es considerado ahorita, por los que dicen que saben de diabetes, como un factor de riesgo para presentar diabetes. Y igual las bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que hacen estas dos situaciones? Lo que pueden provocar es algo que se llama resistencia a la insulina. A lo mejor me ven volteando mucho hacia otro lado, pero es que de este lado a donde giro, es donde me aparecen las preguntas o los comentarios de ustedes y a veces por eso estoy volteando un poquito. Pero fumar y beber alcohol nos produce una resistencia a la insulina y eso puede provocar a la larga, al estar el páncreas forzándose en producir insulina para vencer la resistencia, llegar un momento en el que se agote, se canse y deje de producir suficiente insulina y se nos empiece a elevar la glucosa y ahí presentar nosotros una diabetes. Estos dos factores también son prevenibles, igual que el peso, son mejorables, son modificables. Entonces son tres factores importantes que debemos tomar en cuenta para que puedan evitar la aparición de diabetes. Si tú tienes padres diabéticos y te preocupa tener como herencia la diabetes, pues son cosas con las cuales puedes empezar a trabajar para alejarte del riesgo. Alma, saludos a Piedras Negras, hasta Piedras Negras, ¿cómo están por allá? Nos vemos el sábado en Piedras Negras, vamos a estar en sábado en Piedras Negras, pueden llamar a los teléfonos para hacer cita. ¿Verdad? Pueden hacer cita por WhatsApp, por llamada, por inbox. Ya no hay, ya no existen
¿cómo se llaman? Las excusas de no lo encuentro, no sé cómo hacerle. Hay infinidad de cosas. Si tú pones en Google, especialista en diabetes Saltillo, inmediatamente salgo yo en los primeros lugares. Si tú googleas mi nombre, te va a salir mi historial, mis credenciales. Hay gente que luego desconfía un poquito, más cuando vamos a Monclova o a Piedras Negras, de la veracidad de la consulta, y pues de esa manera pueden tener más certeza, checando a veces los datos de todos. Ya todos estamos en la red, todos nuestros datos están en internet, entonces es, es muy fácil saber mucho de todos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Entonces, bueno, hablando de otro factor probable asociado a la aparición de diabetes que sí es modificable, es el sedentarismo o la falta de actividad física, ¿sí? Entonces, la falta de actividad física pues nos lleva a dos cosas. Una, a acumular exceso de grasa, y la otra es que los niveles de colesterol y triglicéridos también pueden elevarse por culpa de falta de actividad física, y el consumo de glucosa, pues por culpa de la falta de actividad, pues la célula deja de estar preparada para manejar bien los niveles de glucosa, y al no ser esto muy importante en cuanto a metabolismo, pues es probable que desarrollemos algo que se llama también resistencia a la insulina a nivel muscular, y eso nos mantenga a raya o al borde de presentar una diabetes. Entonces la falta de actividad física es modificable. Entonces hay que empezar a movernos más, a caminar, a trotar, acudir a algún tipo de gimnasio o actividad física. Es bastante bien estudiado ya esto. Ahora, sabemos, otro factor de riesgo es la presión arterial elevada. Si tú tienes presión arterial elevada y no tienes diabetes, el solo hecho de tener presión elevada, tienes riesgo de padecer diabetes. Ojo, está asociadísimo las personas con presión alta con el riesgo de padecer diabetes, ¿sale? Entonces ese mecanismo aún no se conoce bien el por qué se desarrolla una diabetes en presión alta, pero si nos ponemos o nos echamos un clavado a los factores de riesgo para la hipertensión, son casi los mismos factores de riesgo para la diabetes. Entonces yo he llegado a pensar que no necesariamente es la hipertensión la que va a desencadenar una diabetes, más bien son los factores de riesgo que te hicieron desarrollar presión alta, son los mismos factores de riesgo que te pueden llevar a desarrollar diabetes. Entonces, no quedarse de brazos cruzados cuando te diagnostican hipertensión. Claro, tienes que tomarte tus medicamentos, estarte checando la presión para tener un número de tensión arterial bien controladito, pero ojo, si tú tienes sobrepeso, tienes que empezar a trabajar en el sobrepeso y la obesidad. Si tú tienes sedentarismo, no haces actividad física, es tiempo en el cual te debes de poner las pilas para empezar a tener actividad física. El alimento lo tienes que cuidar de la misma manera, ¿verdad? Tienes que acercarte a lo más sano posible y tratar de evitar todo el consumo de alimentos procesados, salados, azucarados, grasosos, ¿sí? Entonces, hay otros factores de riesgo que nosotros no podemos modificar, y ahí es donde nos ponemos a sufrir un poquito, porque realmente nos frustra en ocasiones tener factores de riesgo, y a nadie nos gusta que nos digan que estás en riesgo de padecer algún problema. Y por ejemplo, algo que no te puedes quitar de encima aunque tú quieras, no solo en problemas de diabetes, sino en muchas otras cosas. Hay gente que no quisiera tener la herencia familiar, hay gente que no quisiera tener ni a sus familiares cerca, ¿verdad? Por muchas situaciones que eso no tiene nada que ver ahorita con diabetes, más sin embargo sí es importante saber que la herencia está presente. Muchas veces lo hemos comentado, la herencia lineal de abuelos a padres y padres a hijos, viene asociado un factor hereditario genético bastante fuerte, y también está bien demostrado que si tú tienes la herencia de diabetes, no necesariamente te tiene que aparecer la diabetes. Son los factores de riesgo que están asociados a diabetes los que van a desencadenar o hacer que se expresen esos genes negativos que hacen que aparezca la diabetes. Entonces, si tú tienes factores de riesgo, que más bien son los factores ambientales, como lo que ya te mencioné, alimentación diabetogénica. ¿Qué es una alimentación diabetogénica? Son alimentos procesados, altos en glucosa, altos en azúcares,
altos en grasas, grasas saturadas, grasas malas, la falta de actividad física, ¿sí? Y estas dos por lo general desencadenan en algo que se llama sobrepeso u obesidad. Y todo esto, más si tú tienes predisposición, carga genética a la diabetes, pues es una bomba de tiempo y es cuestión de tiempo que puedas desarrollar una diabetes. Entonces, ese factor de riesgo no es modificable. Otro factor de riesgo es el embarazo. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de diabetes y embarazo? El embarazo es considerado un estado diabetogénico. Ah, hijos, ¿qué es eso? El embarazo por sí solo es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Y vamos a hablar específicamente de diabetes gestacional. Se le pone el apellido de gestacional porque por lo general se diagnostica durante el embarazo. Existe un periodo del embarazo en el cual las hormonas empiezan a jugar un papel muy importante tanto en el desarrollo del bebé dentro del útero como en la fisiología de la madre. Y hay ciertas hormonas a partir ya del tercer trimestre del embarazo en el cual esas hormonas empiezan a interferir negativamente con la acción de la insulina que produce la madre. Entonces, esas hormonas chocan o al intentar hacer ellas su trabajo para los que fueron destinados, pues le interfieren o interrumpen la correcta actuación de la insulina y es por eso que empieza a tener algo que se llama resistencia a la insulina. Y el cuerpo cuando tiene una resistencia a la insulina, es decir, si tú necesitabas una insulina para un azúcar o una glucosa, cuando hay resistencia a la insulina vas a necesitar 2 insulinas para una glucosa o 3 o más, ¿verdad? Dependiendo el grado de resistencia. ¿De qué manera el cuerpo lidia o le da batería a esta resistencia a la insulina? Es produciendo mayor cantidad de insulina. Si en el embarazo, toda paciente embarazada va a cursar con este fenómeno de resistencia a la insulina, ¿qué va a ser lo diferente entre presentar una diabetes gestacional y no presentar una diabetes gestacional? Que su páncreas sea lo suficientemente apto o capaz de producir la insulina extra que requiere en ese momento. Entonces, si en esa parte del embarazo y hasta el final, su cuerpo es capaz de producir la cantidad de insulina necesaria para vencer esa resistencia a la insulina y estar controlando la glucosa, pues es algo que va a pasar como desapercibido y no va a impactar en la glucosa de la madre y no va a impactar en la salud del bebé. Pero si el cuerpo de la mamá no es capaz de producir esa insulina extra, es cuando el azúcar se le empieza a elevar y es cuando vienen algunos problemillas. Entonces, este es un factor de riesgo no modificable, no podemos modificar. Una vez embarazada, no podemos hacer nada más que controlar, ¿sale? Igual el antecedente familiar es un antecedente que no podemos controlar y es algo que nos tenemos que chutar, tanto en diabetes como en la vida misma, ¿sale? La edad la edad es otro factor de riesgo que no podemos cambiar, no podemos modificar. Hablando de diabetes tipo 2, ya este factor de riesgo como que me raya un poquito porque honestamente yo estoy viendo cosas muy, muy diferentes, muy alarmantes. Normalmente nosotros decíamos, o se dice todavía en el argot médico, que el factor de riesgo en cuanto a edad para desarrollar diabetes tipo 2 son personas por arriba de 45 años. Es por eso que a la diabetes tipo 2 se le conocía como diabetes del adulto y a la diabetes tipo 1 como diabetes juvenil. Ahorita estamos viendo la aparición de diabetes tipo 2 en pacientes por debajo de los 30 años. Incluso ya estamos viendo diabetes tipo 2 en adolescentes. Tristemente, lo más triste es que empezamos a diagnosticar diabetes tipo 2 en niños. ¿Sí? Ya existen medicamentos en forma de jarabe para los niños y es algo que sí es de tener bastante cuidado porque los factores de riesgo que antes les mencioné están impactando a edades muy tempranas a la sociedad y nos está presentando problemas de diabetes a corta edad. Entonces, el factor de riesgo de 45 años hacia arriba, ok, si tú no tienes diabetes, pero empiezas a los 45 años hacia arriba, ya es un factor que se te agrega a los antes mencionados. Entonces, eso no es modificable, no podemos quitarte años, aunque alguien se los quite, ¿verdad? Hay personas que nos podemos quitar un poquito la edad, pero fisiológicamente esos años ahí están y son un factor de riesgo. El grupo étnico, la raza, ¿verdad? Acá en México no somos tan racistas,
yo creo que somos más racistas que los anglosajones, ¿no? Entonces, pero pues les tengo malas noticias porque un factor de riesgo es ser de raza negra, afroamericano, por decirlo de una manera, raza negra, es un factor de riesgo muy alto, y ser latino también es un factor de riesgo muy elevado. Entonces, México estamos fritos, ¿verdad? Los latinos estamos fritos. Por el simple hecho de ser latinos tenemos una posibilidad de desarrollar diabetes bastante grande, ¿sí? Entre más sean de los factores de riesgo que yo les comenté, más acumules, más posibilidades tienes de desarrollar una diabetes en el futuro. Entonces, los que son modificables los puedes modificar, ¿verdad? El peso, puedes ayudarte a bajar el peso, la alimentación. No haces actividad física, hay que hacer actividad física, ¿sí? Hay hipertensión, hay que tener bien controladita la hipertensión y los factores de riesgo que te llevaron a tener presión arterial elevada. Y los no modificables, pues ni modo, ahí están, no los vamos a chutar, pero saber que tienes riesgo de padecer diabetes, pues te da la oportunidad de adelantarte. Saber que tienes la posibilidad de enfermarte de algo, te da las armas suficientes para empezarte a cuidar. ¿Sale? Entonces, de esos dos temas principalmente les quería hablar, de factores de riesgo para la diabetes, y espero les haya llegado el mensaje. Entonces me quedan unos minutitos más para platicar, para compartir, para preguntas y respuestas. Por favor, anímense, tanto en Instagram como en Facebook, para ver este tipo de cosas. Sandra Luz dice, cuando estuve embarazada de mi bebé me diagnosticaron diabetes gestacional, a pesar de que 2 meses antes me había hecho análisis para eso y todo iba muy bien. Gracias a ustedes, junto con los consejos de la nutrióloga Ana de Segovia, me ayudaron a controlar mis números, mi bebé nació sana y yo sigo cuidándome por la predisposición de diabetes en un futuro. Muchas gracias, Sandra, por tu testimonio. La verdad es que sí, en diabetes gestacional, lo que yo les comentaba, mucho tiene que ver la capacidad de tu cuerpo para producir insulina extra durante el riesgo o durante la resistencia a la insulina que se desarrolla en el embarazo. Pero imagínate que tienes un poco de resistencia a la insulina y tu alimentación está alta en carbohidratos o altas en azúcares. Entonces es un proceso vicioso que el cuerpo no va a poder controlar esos niveles de glucosa. Y muchas de las veces el secreto está ahí. ¿Qué otro riesgo puede ser en diabetes gestacional? Pues el riesgo de la abuela, el riesgo de la mamá, el riesgo de la suegra. ¿Por qué? Porque son personas que típicamente o tradicionalmente le dicen a la persona que está embarazada, mijita, tienes que comer por 2. Ay, mijita, te hice un atolito con bastante maíz para que estés bien nutrida y para que no te enflaques. Tienes que subir de peso, tienes que engordar. No has subido nada de peso, te vas a demacrar, con tu bebé te va a acabar. Y te empiezan a dar, ¿no? Atoles, avenas, panes, pastelillos, y empieza la guerra de que no te dan antojos, y empieza tu cerebro también a producir antojos, y no le niegues nada. Y si cúmplele el antojo, porque luego el bebé va a nacer con cara de, no sé, de esquite, con cara de fresas con crema, etcétera. Entonces, esas situaciones que tradicionalmente se han dado, pues lejos de ayudar, probablemente puedan meter el pie. Entonces tenemos que ser bastante conscientes, bastante cautos en cuanto a dar consejos y en cuanto a recibir los consejos. Entonces, al igual que Sandra, acercarse al nutriólogo, a la nutrióloga, es de suma importancia para un control tanto en factores de riesgo para padecer diabetes, como teniendo la diabetes o cursando con una diabetes gestacional. Cuando en una diabetes gestacional no logras controlar la glucosa con el alimento, tienes que echar mano de insulina. De hecho, ahorita ya se permite o ya está autorizado el uso de metformina, pero no se sabe bien los efectos secundarios de la metformina a largo plazo. Entonces muchos ginecólogos todavía lo tratan con mucho respeto el uso de metforminas, y seguimos utilizando insulinas, pero estoy claro en el que la mayoría de las personas con diabetes gestacional pueden llevar un muy buen control con la pura mera alimentación.
Liz Davis, excelente información. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por nutrir la página. En Facebook hay bastante gente. Gracias a la gente que me empieza a seguir un poquito en Instagram. Vamos a tratar de ser más, más continuos en Instagram. Saludos a todos los que están conectados en Instagram. Y bienvenidos. ¿Alguna otra pregunta? Ya llevamos cerca de los 30 minutos. Saludos, saludos Elizabeth, excelente información. Gracias, gracias, muchas gracias por participar. Vamos a ver si hay más comentarios por acá. Ok, Amalia, gracias. Conéctate. Morales, Mincillo Morales, conéctate. Ya mero nos vamos. Acércate a la plática, acérquense a la plática, acérquense. Somos una comunidad grande ya. Somos todos amigos aquí en la red. Rosy de Instagram, gracias, excelente charla. Gracias, Rosy. Gracias por aguantar a este loco. Dice Elizabeth, ya mi hija también escuchó, está embarazada. Pues hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Yo creo que no está de más decirle a una mamá que está embarazada, que lleva en su vientre un bebé, un hijo, de cuidarse y cuidar a quien lleva dentro. Yo creo que eso es nato. Difícilmente una madre no va a cuidar o va a querer lo mejor para sus hijos. Es por eso que me atrevo a decir que son capaces de hacer lo que sea por el beneficio de ellos, y una alimentación sana difícilmente va a ser un sacrificio, y de ser necesario algún pequetillo por ahí extra tampoco va a ser ningún sacrificio. Eso estoy totalmente de acuerdo. Dice Mari Mancilla, dice, en mis 2 embarazos tuve diabetes gestacional. Eso fue hace 6 años. Hace un mes me chequé y traía 126 a 2 horas de haber desayunado. ¿Es algo normal? A las 2 horas de haber desayunado tiene que estar por debajo de 140 la glucosa. Está súper bien, ¿verdad? Excelente. Tienes que cuidar también la glucosa en ayuno, ver cómo está la glucosa en ayuno. Necesitamos una glucosa por debajo de 100. No está de más hacerte una hemoglobina glucosilada una vez al año, y estar cuidando los factores de riesgo del peso, sedentarismo, y seguir adelante. Adelante, paciente. Ok. Muy bien, entonces dice Guadalupe, Hanumet 50/500 es buena para un diabético. Gracias. Hanumet es un buen medicamento. Recuerden que el medicamento no es el bueno, más bien es el paciente. ¿El paciente es el indicado para el medicamento? Esa sería la pregunta correcta. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Ya tengo paciente en puerta y fue un gusto platicar con ustedes. Regálenme un compartir, regálenme un like, un comentario. Y soy el doctor Julio Núñez de Diabetes Saltillo. Y como siempre, les recuerdo que vivir con diabetes puede ser difícil, pero no tienen por qué hacerlo ustedes solos. Hasta luego. Vámonos.